¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios que podemos estar aquí para reunirnos, para aprender de la palabra de Dios y también pues para conocer algunas de las actividades que tenemos en nuestra iglesia y bueno, también invitarles a todos a asistir a algunas de ellas. Yo quiero el día de hoy, primero que nada, agradecerles a todos los que nos ven, nos escuchan y hasta nos recomiendan. Muchas gracias, realmente lo apreciamos mucho y que nos sigan a través de las redes sociales. Es para nosotros un privilegio poder compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Antes de orar, yo quiero mencionarles que en el mes de mayo, que ya está muy pronto ya para llegar, prácticamente estamos a una semana de comenzar el mes de mayo, vamos a tener una serie de actividades especiales que le hemos llamado o que tiene que ver con libertad financiera y también celebrando al Dios generoso, el Día de la Generosidad. Y bueno, es para el día 20 y 21 de mayo, en donde vamos a tener diferentes actividades en las sedes. Y bueno, por grupo de sedes, en tu sede te van a anunciar dónde corresponde y vamos a tener actividades para mujeres, para varones y obviamente el Día de la Generosidad. Así es que hay que estar muy al pendiente, tenemos invitados especiales y esperamos que sea de bendición para tu vida. Muy bien, pues habiendo dicho estos anuncios, yo quiero hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que la bendición tuya, Señor, esté sobre cada persona que está aquí, que está viendo, escuchando, recibiendo esta transmisión. Te pido que la bendición del cielo también visite sus casas, sus hogares y sus familias, Señor. Sé con todos, bendice sus trabajos, sus finanzas, bendice sus vidas espirituales. Los ponemos a todos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a los videoanuncios y después regreso con el mensaje. Justicia necesaria. Todo mundo aboga por justicia. Donde quiera que nosotros vamos, escuchamos la palabra justicia y un reclamo, en muchas ocasiones muy genuino, por justicia en nuestro país. La Biblia asegura que no habrá paz si no hay justicia. Por lo tanto, es importante la justicia. De hecho, la justicia es uno de los grandes valores de la democracia, si es que se puede vivir una democracia en una nación como la nuestra o como cualquiera otra. Así es que la justicia es obligada. Jesucristo es justicia nuestra. ¿Qué significa Jesucristo, justicia nuestra? Que de alguna manera, a través de Jesucristo, nosotros podemos obtener la justicia de Dios. No significa que somos ajusticiados, sino mediante la justificación de Dios a través de Cristo, nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. La justicia de Dios se nos otorga, se nos da mediante Jesucristo y nuestra entrega y fe en Él para que podamos nosotros ser perdonados, porque de esta manera podemos ser justificados. Ninguna persona podrá ingresar a la vida eterna si no es justificada. Y justificados pues a través de Jesucristo tenemos esa paz con Dios y entonces Jesucristo se convierte en justicia nuestra. Muy bien, pues estamos ya aquí de regreso y gracias a Dios por este tiempo. En esta ocasión, pues ya
No tenemos un video como hemos estado viendo acerca de el libro de Ruth, pero voy a cerrar este mensaje el día de hoy, el mensaje del libro de Ruth, o la serie sobre el libro de Ruth, una historia de redención, y eso es lo que vamos a estar hablando, ¿no? Recuerden ustedes que Ruth es una inmigrante procedente de la nación vecina de Israel llamada Moab, enemigos naturales, por supuesto, ¿verdad?, del pueblo de Israel, a quien Dios eligió esta mujer para que fuese parte de la genealogía del Salvador, de Jesucristo. Y su historia aparece precisamente en el libro de Ruth. Al cerrar esta serie, yo quiero decirles que es el mensaje del día de hoy, Ruth, una historia de amor y de redención. Y quiero leerles algo que ya incluso habíamos leído la semana pasada, pero que es importante poder reconocer otra vez el amor de Dios, el plan de Dios y cómo resulta la historia de Ruth como una especie de tipificación de lo que sería el amor de Dios y la redención de Jesús para nuestras vidas. Y dice en Ruth capítulo número 4, en el versículo número 9, dice así la palabra de Dios. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar ustedes son testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares y de Tamar, que dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé el Señor. Vos que tomó, dice la Biblia, vos pues tomó a Ruth y fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hasta aquí esta palabra, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es tu historia favorita de amor? Hay muchas historias y hay muchos cuentos, ¿no? Por ejemplo, los cuentos, ¿no? De, el famoso, ¿verdad?, Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Donde al último, no pudiendo vivir juntos, prefirieron no seguir viviendo según la novela, ¿verdad? Y terminaron suicidándose antes que separarse. Pero otra historia en la antigüedad muy famosa es la de Marco Antonio y Cleopatra. Marco Antonio era precisamente el general romano y la reina egipcia Cleopatra, que se enamoraron. Obviamente él había dejado ya a su mujer, ¿verdad? Y vivieron un tórrido romance. Al último terminaron también suicidándose antes de ser presa, ¿verdad?, de la derrota de las fuerzas invasoras enemigas. En la Biblia también nosotros encontramos algunas historias de amor. Hay varias en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de Jacob y Raquel. La Biblia dice que Jacob trabajó 7 años por la novia o la querida, la que se sentía él atraído hacia ella, ¿no? Que era precisamente hija de Labán, Raquel. Pero el día de la noche de bodas, en lugar de darle a Raquel, le dieron a Lea. Y luego le dice, ¿verdad?, en este caso, precisamente Jacob a su suegro: ¿por qué me engañaste? Me diste a Lea, la mayor, ¿verdad? Y yo la que quería, por la que trabajé 7 años, era Raquel. Finalmente le hace otro trato y le dice: pues si la quieres, deberás trabajar otros 7 años. Trabajó 7 años por una mujer. ¿Qué tal esa historia de amor? No sé si alguno
o alguna estaría dispuesto o dispuesta a pagar ese precio tan alto por obtener la anuencia y ahora sí que el permiso del suegro para quedarse con la muchacha, ¿no? Bueno, eran otros tiempos y era precisamente otra historia. También encontramos una historia, quizás no muy extendida, pero sí la encontramos. Resulta que precisamente los padres de Jacob, que era Isaac y Rebeca, la Biblia dice que había muerto su madre de Isaac, Sara, y que estaba muy triste por la muerte de su madre, pero su padre fue y le buscó una esposa de allá de la tierra de los caldeos, de donde él era, porque no quería que se casara con una de las cananeas, y le trajo a Rebeca. Y dice la Biblia que cuando Isaac miró a Rebeca y Rebeca miró a Isaac, se prendieron, ¿verdad? Y dice que se consoló Isaac por la pérdida de la muerte de su madre, precisamente con Rebeca, su mujer. Hay otra historia en la Biblia, ¿no? La historia de Salomón y la tsunamita. Tan tórrido fue el romance que hasta Salomón escribe el famoso Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, y se lo dedica a esta mujer. Y esto son historias de amor, historias románticas. Hay otras historias de parejas, aunque no son tan románticas. Hay algunas que están llenas de lujuria, como en el caso de David y Betsabé. Este caso, ¿verdad?, fue cuando él, ¿verdad?, comete el adulterio, mata al esposo, se queda con la muchacha, ¿verdad?, y finalmente ella llega a ser como la madre reina, ¿verdad?, porque es la madre de Salomón, y bueno, tantas otras cosas que sucedieron. Ahora no estoy muy seguro si aquello fue un romance, pero el comienzo fue pura lujuria, ¿no? Ahí está, ¿no? Y la historia de Ruth, la inmigrante con voz, es otra historia romántica de amor, ¿verdad? Es una historia. Pero también en la Biblia nosotros encontramos otras historias, una historia que es un poquito más larga, de hecho dura muchos años, es la historia de Dios y su pueblo Israel. O sea, es una historia de amor y un amor bien sufrido. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo número 16. En el versículo número 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lo voy a leer, dice así. Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ahora, obviamente, aunque está hablando acerca del pueblo de la ciudad de Jerusalén, en realidad se refiere al amor de Dios por su pueblo, el pueblo de Israel. Pero utiliza, ¿verdad?, la personificación de la ciudad, pero representa al pueblo y dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, de calce, de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié de adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado.
Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de tu hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ahí está, qué amor de Dios, ¿no? Y hay otro pasaje también, es el de Oseas, capítulo número 8, versículo 11, y dice así, Oseas 11, 8, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín se refiere al pueblo de Israel. Dice, te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim, que habían sido ciudades que habían sido destruidas? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? ¡Qué amor de Dios tan grande!, ¿no? Grande, misericordioso, ¿no? La Biblia dice, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. La Biblia dice también, ¿verdad?, que te amaré por pura gracia, dice la palabra de Dios, y no tomaré en cuenta tus rebeliones, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La historia de Dios, la historia del amor de Dios por un pueblo rebelde, un pueblo que incluso Dios lo acusa de adulterio, ¿verdad? Un pueblo muy rebelde, mal portado, ¿verdad? Y todo eso, pero Dios lo amaba y lo atraía, dice la Biblia, con cuerdas de amor. Esta es una historia de amor. Y ya tenemos aquí varias historias de amor. Ya mencioné la de Ruth y la de Boaz también, ¿verdad? Es otra de las historias de amor. Ahora, hablando del amor de Dios, esta historia de amor. ¿Sabes tú que la cruz es un símbolo máximo, es el símbolo máximo del amor de Dios? El símbolo máximo. Mira, en la cruz, ¿verdad? En el horizonte hay una cruz. Esa cruz representa nuestra historia, porque nuestra vida y nuestra historia está ligada de una manera muy, muy cercana al amor de Dios y al corazón de Dios. Y la cruz representa lo que hay en el corazón de Dios. Si alguna persona a veces dice, no puedo saber que Dios me ama, ¿cómo puedo saberlo? La cruz lo dice todo. Es más, la cruz es el mejor libro de teología que puede existir acerca de Dios, porque la cruz representa precisamente el sacrificio y refleja las fibras más intensas de Dios por una raza, la raza humana caída, alejada de Dios, ¿verdad? Que está constantemente tendiéndose hacia el pecado. Bueno, la palabra de Dios, ¿verdad?, es muy clara y que nos dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. No se puede entender a Dios sin la cruz. No se puede entender a Dios sin la cruz. Ahora, hay algunas preguntas que yo quiero que tú y yo meditemos en ellas. Porque el mensaje que yo quiero compartirles no es tanto decirles cuánto Dios les ama, sino más bien cuánto puedes tú comprender que realmente Dios te ama. Y aquí te van estas preguntas. La primera, ¿por qué tuvo que cargar Jesús la cruz cuando tenía la fuerza divina que sostiene el universo? O sea, ¿por qué la tuvo que cargar? ¿Y por qué cayó abatido por el peso de una cruz cuando Él puede cargar todo el universo? ¿Por qué murió en un cerro que tenía una forma de calavera, de muerte, si Él mismo, ¿verdad?, pudo haber muerto en el templo, en el lugar de mayor afluencia, ¿verdad? No. Lo llevaron afuera de la ciudad y allí lo pusieron en una cruz. Claro que no llegó todo mundo para ver lo que había pasado, aunque todo mundo posiblemente lo vio cuando iba en esa famosa Vía Crucis hacia el cerro del Gólgota, hacia el cerro de la Calavera. Porque tuvo que ser expuesto desnudo ante todo y ante todos cuando vestía los lirios del campo. O sea, la Biblia dice que Dios viste los lirios del campo.
¿verdad? Y hasta incluso dice que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como una de esas flores, porque Dios así las hizo. En cambio, el creador del universo y creador de las flores murió desnudo, despojado de su única ropa o atuendo que tenía, esa famosa manta, ¿verdad? O el manto de Jesús. Porque tuvo que morir como un delincuente, siendo la persona más perfecta que había sobre la tierra y que ha existido sobre la tierra. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. No cayó en ninguna de las trampas y argucias y artimañas del enemigo para hacerlo caer. Venció al diablo y lo venció en todas sus tentaciones. Y no solamente lo venció ahí en el desierto, sino una y otra vez no se dejó vencer por las tentaciones del enemigo. En cambio, se dejó como llevar a la cruz, ¿verdad? Siendo tan poderoso, ¿no? Y además morir como un delincuente cuando vivió una vida intachable. Solamente quiero que pienses que todo esto lo hizo por ti y por mí. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, hablamos de una historia de amor. Y yo quiero hacerte la pregunta, ¿cómo anda tu historia de amor con Dios? ¿Es una historia ya de despecho y de desilusión? ¿Quién es el enamorado o la enamorada que se ha alejado de Dios, del Padre que le ama, que le atrae, lo jala con cuerdas de amor? ¿Serás tú que me estás viendo, que me estás escuchando, donde quiera que te encuentres? Y cuando hablamos de Ruth y hablamos de vos, ¿verdad? ¿Cómo vos paga el precio de la misma manera que Jesús pagó el precio por ti allí en la cruz? Ahora, ¿por qué no se defendió Jesús? O sea, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no te defendiste, Señor? ¿Por qué no dijiste algún argumento? ¿Por qué no le dijiste algo a Pilato? Simplemente te bastaba solamente con decir, pues si tú lo dices. Pero eso para él y para mí es una respuesta, y me hago esta pregunta: ¿por qué llegar a esta situación, verdad? Y quedarte callado. Yo sé que dice la Biblia que él iba a estar como oveja sin hablar, ¿verdad? Y mudo llegaría, ¿verdad? Como oveja al matadero. ¿Por qué? ¿Por qué no hablar? ¿Será que como uno es muy alegador? Y además uno para todo alega, y que por qué, y esto, ¿verdad? Y el otro, pues todos lo hacemos, ¿verdad? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano? ¿Y por qué no fulano? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué nací en este mundo? ¿Y por qué tantas cosas, verdad, que vivimos? A veces yo también me pregunto, Señor, ¿y por qué tú no respondiste? Te preguntaban, se burlaban de ti y te decían que te defendieras, que te bajaras de la cruz. Más, cuando te dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿por qué no te bajaste? Ahora, no te estoy recriminando algo. Estoy tratando de decirte a ti que me escuchas el día de hoy que esas preguntas deben estar siempre en tu mente, porque estas preguntas reflejan detrás de todo esa duda el gran amor de Dios. ¿Por qué se aferró Jesús a la cruz? Como si abrazara la cruz, como si extendiera sus brazos para que fuese clavado ahí en la cruz, como diciendo, tomen mi vida, hagan con ella lo que quieran. Y recibiste la cruz, recibiste los clavos. ¿Por qué te quedaste solo ahí en la cruz? A final de cuentas, eso fue lo que sucedió. Te quedaste solo, no tuviste a nadie ahí a tu alrededor, más que sí a uno de los discípulos y también a los soldados romanos que estaban allí. Y luego también encontramos a María y a otras mujeres que estaban allí a tu lado, pero tú solo, allí crucificado entre dos ladrones. ¿Por qué? La respuesta, solo por amor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo lo dije hace rato, pero lo vuelvo a leer. Jeremías capítulo número 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí desde hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, con amor eterno. ¿Saben ustedes que a mí lo que me gusta de todo el amor de Dios es que Dios no se quedó para amar solamente a la nación hebrea,
a los israelitas. En realidad, yo sé que el pueblo de Israel es un pueblo escogido, la Biblia lo dice, es el pueblo de Dios, es un pueblo excepcional, es el pueblo que Dios eligió para Él, ¿verdad? Y no escogió ni a la gran Chichimeca, ni tampoco a los mayas de allá de la península de Yucatán. Simplemente eligió a los hebreos. Tampoco nos escogió a nosotros los mestizos de la Nueva España, ¿verdad? Aquí en nuestro país, ¿verdad? De México. Los escogió a ellos, pero no se detuvo. Eso me encanta. Imagínate que se hubiera detenido allí, que en el avance de su amor hacia el pueblo de Israel se hubiera quedado allí, pero no, sino que dice la palabra de Dios que Él miraba hacia el horizonte, hacia todas las naciones, todos los grupos étnicos del mundo, que tuviesen cualquier religión, que fueran de cualquier color, de cualquier idioma, y dice la palabra de Dios, a todos ellos con amor eterno los he amado. En otro pasaje dice, yo sanaré tu rebelión, te sanaré o te amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que de las dos naciones, esto es, los gentiles, que somos nosotros, los extranjeros para los judíos, y los judíos hizo un solo pueblo, formando la iglesia, la nueva humanidad. Y esta iglesia, ¿verdad?, es el amor de Dios ahí concentrado. Pero claro, también ama a toda la humanidad, porque Dios no ama más a la iglesia que lo que puede amar al más perdido y perverso pecador, porque Dios los sigue amando a todos. Yo sé que algunas veces hay personas que de repente como que les dan ganas de decir que tienen a Jesús exclusivo para ellos, pero esto no es así. Dios nos ama a todos. Y mira cómo lo dice el apóstol Pablo en el capítulo número 5, versículos 6, 7 y 8 de Romanos. Romanos capítulo número 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, seguimos siendo débiles, ¿verdad? Pero yo creo que Pablo se refiere a que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Dice, a su tiempo murió por los pecadores, por los impíos, por los sin piedad, que significa impíos. Y luego dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Cuando fuimos débiles, nos amó. Mientras otros aman a los fuertes, aman a los poderosos, le cantan corridos y canciones, le celebran con trofeos y premios y medallas a los más fuertes, reconocimientos y reportajes de los grandes atletas, de los grandes millonarios, ¿verdad? Y todo eso, bueno, dice la palabra de Dios, que cuando éramos débiles, el Creador del universo nos amó a nosotros y nos amó a todos. Cuando fuimos malos, nos amó. Hay gente que solamente ama a los buenos, solamente a los buenos, ¿verdad? Todo aquel que se porte bien conmigo, yo lo amaré, dicen algunas personas, ¿verdad? Pero al malo, no, hombre, al malo que lo castiguen y que se vaya al infierno, ¿verdad? Si fuera posible, ¿no? Cuando estábamos llenos de mugre, de pecado, nos amó. Tú te puedes imaginar, ¿no? Tomar a una persona llena de pecados cuando el que la toma y la abraza y la recibe es el más santo de todos. Ese es nuestro Dios. Cuando estábamos llenos de la mugre del pecado, Él nos amó. Muchos solamente aman a las personas de buen comportamiento y correctas. Cuando éramos pecadores nos amó. Hay gente que ama solamente a los santos y hasta los admira, y los veneran y los ponen en los altares. Bueno, déjame decirte, Dios amó a los pecadores y anduvo con ellos y les mostró su gracia y su misericordia. Los defendió, los sanó y dio su vida por ellos, rescatándolos. La historia de Ruth es una historia
de amor y de redención. Es nuestra historia. Nosotros como Ruth, vos como Cristo. Vos paga el precio. Es el pariente cercano. Es el que prácticamente da su vida por ella. Él no solamente tiene dinero para hacerlo o poder para hacerlo, sino además quiere hacerlo como Dios o como Jesús lo hace para nosotros. Al terminar la serie, esperando que hayamos aprendido algo sobre las lecciones de estas historias, la historia de Noemí, una historia de tragedia, y bueno, las historias de Ruth, ¿no? Donde está la soberanía de Dios, donde está la entrega, la consagración, donde está todas las cosas que Dios nos habla precisamente sobre, para poder tipificar el gran amor de Dios para nuestras vidas. Esa es nuestra historia también. Nada más que no somos, no es que seamos Ruth, sino Ruth nos representa. Vos representa a Cristo y nosotros hemos sido recibidos en el seno del Padre mediante la sangre del rescate, el precio pagado por Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas a todos y a cada uno. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales. Y bueno, recuerden que el día 2 de mayo, reiniciamos el programa Nicodemo. Ya les diremos de qué se va a tratar. Hasta la próxima.